¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. ¿Quién creó a los cárteles? Todos estos días hemos estado discutiendo sobre esta orden ejecutiva por parte de Donald Trump para considerarlos ahora organizaciones terroristas, por lo que pasa en Sinaloa, donde no tuvieron ningún empacho en asesinar a un padre y a sus hijos. Y la gran pregunta es esa, ¿qué papel están jugando realmente? ¿Quiénes son sus líderes reales? ¿Qué jerarquía tienen en el mundo criminal? Eso es muy importante para entender qué medidas realmente ayudan a mejorar la situación provocada por el mercado de las drogas y cuáles simplemente son pirotecnia. El hecho de que Donald Trump los nombre como quiera no va a disminuir para nada, pero para nada, la adicción al fentanilo. ¿Por qué razón? Porque el fentanilo, la gran mayoría del mismo, se produce, se distribuye en los Estados Unidos o bien procedente de Canadá. No es de parte de los cárteles mexicanos. Esto se confunde mucha gente o lo da como un hecho porque se basa en las cifras, en los datos que proporcionan las propias agencias norteamericanas relacionadas con el tema. Y por supuesto las agencias norteamericanas jamás reconocerán un problema interno. No es parte de la agenda política de los Estados Unidos, esté Trump o no esté Trump. Estados Unidos siempre le echará la culpa al de al lado, y en el caso del crimen organizado siempre será México la piñata, toda la vida. Entonces, nombrarlos como quieran, en realidad solamente sirve, uno, para el consumo interno de los estadounidenses, para hacerles creer que estás haciendo algo para enfrentar una pandemia, una epidemia de fentanilo que ha cobrado miles y miles y miles de vidas porque no has sido capaz de crear acciones preventivas, programas sociales, porque no eres capaz por la complicidad que tienes de combatir realmente la distribución y la venta interna. Pero además te sirve como arma política, arma económica, para extorsionar, para presionar, para generar violencia como la que se está viviendo en Sinaloa, para hundir a un país en la inestabilidad. Para eso te sirve esa nominación, para reventar conceptos comerciales como el TEMEC, para exigir de México diversas acciones que permitan realmente, ¿no?, que impongas tus condiciones. Pero en Estados Unidos saben muy bien que esta decisión va en contra de sí mismos, por los vínculos financieros, por los vínculos armamentísticos, que ya lo hemos platicado en infinidad de ocasiones. Entonces, en realidad, lo que sirve, digámoslo de esta forma, para debilitar realmente a los cárteles, a esa industria criminal, es atender las causas, los problemas endógenos que generan la adicción y, por supuesto, el bolsillo. Pero si tú quieres ir sobre estos grupos criminales únicamente deteniendo a sus presuntos líderes, solamente estarás haciéndote tonto y dándole gusto a ciertos sectores. Pero la realidad es que estarás tapándole el ojo, ¿no? Tapándole el ojo al macho. ¿Por qué razón? Porque tú eres el verdadero responsable de todo esto. Yo siempre he creído que cuando tú le quitas la máscara al Mayo, le quitas la máscara al Chapo, le quitas la máscara al Mencho, aparece la DEA o la CIA. Y si le quitas la máscara a ellos todavía, detrás está el gobierno de los Estados Unidos. Y con gobierno me refiero a la corporatocracia financiera, tecnológica, militar. Esa es como yo lo veo. Hay pruebas irrefutables de esto que le digo. El gran trabajo, el gran trabajo, por supuesto, que llevó a cabo este periodista web, quien sin duda alguna marcó en muchos sentidos Gary Webb, marcó en muchos sentidos el camino. Por eso es que se le fueron encima. Por eso es que lo suicidaron literalmente, ¿no? De dos balazos en la cara, porque se atrevió a retar al sistema, porque evidenció al sistema, evidenció una de las herramientas claves del sistema para posicionarse como imperio. Porque como nos dijo un día Froilán Enciso, lean su libro, de Sinaloa para el Mundo, lean su libro, qué bárbaro, y más en este momento. Como nos lo dijo bien claro, no se puede entender la violencia sin el imperialismo norteamericano. Está el informe también de John Kerry, ¿no?, que contenía algunas pistas vinculando a la CIA con el tráfico de la droga.
Es decir, hay literatura, hay literatura. Eh, la CIA durante mucho tiempo, ¿no? Pensó que con la muerte de Gary Webb, ¿no? O Gary Webb, como usted guste, eh, se acababa ya este tema. Se abortaba literalmente esa sospecha, que habían logrado controlar el mensaje, el informe entre la ciudadanía. Bueno, desgraciadamente para los jefes de inteligencia estadounidenses, las acusaciones de Webb y de otros periodistas continuaron prendiendo en la cultura popular, en donde la oportunidad de combinar dos arquetipos cinematográficos, el del espía y el gángster, parece irresistible completamente. Hay una serie de reportajes muy buenos, échale un ojo. Dark Ally, Alianza Oscura, ¿no? En pocas palabras, que son de la década de los noventas. Y tal y como nos decía Ana María Vázquez en otra oportunidad, Gary Webb fue perseguido por el New York Times, fue perseguido por Tim Golden, fue perseguido por la corporatocracia mediática, que es parte de la corporatocracia general, ¿no? Fue perseguido con el afán de denostarlo, de discriminarlo, de desacreditarlo, porque ese es el juego que lleva a cabo el imperio. Cuando tú descubres, desnudas evidencias, de inmediato te tiran a la credibilidad. Ve a Julian Assange. De inmediato lo tacharon incluso de abusador de niños, ¿no? De abusador de menores. Todo con el afán de que la gente lo repudiara como persona. Y a la postre repudiara también, por supuesto, su trabajo. Pero le digo, hay muchos trabajos. Hay una película, ¿no? Es American Made con Tom Cruise, en donde hace el papel de Barry Seal, un piloto de la CIA, ¿no? Que te narra precisamente cómo traficaba para los narcos y cómo tenía relaciones con los narcos y cómo todo mundo lo ocupaba, cómo todo mundo lo ocupaba, desde el presidente de Estados Unidos hasta la CIA, los narcos, y todos lo ocupaban porque todos estaban vinculados, todos eran parte de la misma patraña. Y al final, pues obviamente también, ¿no? Tiene que desaparecer. No es ningún secreto. Hay una biopicture muy buena de Web Kill the Messenger, ¿no? Del 2014 que me la han recomendado muchos de ustedes. Y ya la vi, se las hago patente. Véala, de verdad, Kill the Messenger. Qué bárbara esa película, esa biopicture. Interesantísima para conocer la historia de este web. Un verdadero símbolo del periodismo libre. Pero sobre todo porque esos trabajos que él lleva a cabo, la historia de la CIA y de las drogas, dice mucho, pero mucho, sobre la sociedad estadounidense, pero muchísimo, ¿no? Sobre los medios de comunicación. Vivimos en tiempos un tanto difíciles, emocionales, radicales, en los que los ciudadanos, ¿no? Comienzan ya a cuestionar muchas cosas, porque el discurso se ha agotado, porque después de más de 50 años, no puedes seguir creyendo que es cosa de buenos y de malos. No puedes seguir creyendo que los cárteles son un ente aparte de, del Estado, que son una anomalía del sistema, ¿no? Que son enemigos del discurso civilizatorio por parte de las autoridades, cuando son parte ejemplar, fundamental precisamente de la operación política. Insisto, está también este informe de John Kerry, ¿no? Que fue de la década de los 80, mira desde cuándo estamos hablando. No, están las NARC, este excelente reportaje, bueno, este excelente documental, ¿no? De Héctor Barrelés, en donde demuestra claramente cómo el propio gobierno de Estados Unidos decidió que no iban a investigar más. ¿Quién había sido el responsable del asesinato de Kiki Camarena? ¿No? ¿Y por qué? Porque era la CIA la responsable, la CIA. Con nombre y apellido, lo dice Héctor Barrelés. Este hombre de apellido Félix, Héctor Félix, que además era amigo de los Bush. Y usted sabe que cuando era todo este escándalo de los contras, el presidente era Reagan y el vicepresidente era Bush. Y después Bush llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces todo tiene una perfecta conexión. Lo que pasaba en Colombia con Pablo Escobar, por ejemplo,
fue perfectamente planeado. Hay un ex coronel de la Infantería de Marina y ex oficial de la CIA, Trenton Parker, que fue empleado de la agencia entre 1964 y 1992. Él jugó un importante papel en las actividades de la compañía en el Caribe. Esto lo publica mi querido Manuel Hernández Borbolla, un trabajo que se llama El nacimiento del cártel de Medellín, ¿no? Que él retoma, y en donde nos habla de cómo este hombre Parker nos dijo al escritor Ronnie Stitch que la CIA organizó en 1981 las reuniones de varios narcotraficantes colombianos que después formarían el cártel de Medellín. Y la primera reunión incluyó a 20 de los mayores vendedores de cocaína en Colombia. La segunda y última fue realizada en el Hotel Internacional en Medellín y estuvo atendida por unos 200 traficantes, vendedores y contrabandistas. Para 1981 se estableció el Cártel de Medellín y cada uno de sus miembros pagó una cuota inicial de 35 mil dólares para contratar una fuerza de seguridad que protegiera la operación precisamente de las drogas. Em, Aquí hay un tema muy interesante en todos los aspectos. Hay testimonios de gente que estuvo ahí. Por ejemplo, Russell Bowen, ex empleado de la CIA, al hablar con el escritor Ronnie Stitch, corroboró la historia denunciada en este caso concreto por el señor Rusbaker y por Parker, y agregó que el trato con el cártel de Medellín dio paso a la adquisición de varias aerolíneas que servirían como cobertura para la CIA. Incluso Bowen señaló que cuando Ted Shackley era jefe de estación de la CIA a cargo de operaciones de Centro y Sudamérica, dirigió un tráfico masivo que después precisamente floreció, ¿no? Y tenías Amsterdam, tenías Fort Lauderdale, en fin, ¿no? Hay un trabajo muy bueno también por parte de Fernando Velázquez, ¿no? De Contralínea, Los cuatro jinetes del imperio, drogas, armas, dinero y corrupción. El maestro también Javier Buenrostro, ¿no? Es otro de los personajes que ha dado cuenta precisamente histórica, de forma histórica, cómo se fue utilizando el tema de los cárteles de la droga, precisamente para imponer los intereses de los Estados Unidos. Pero así como se creó el cártel de Medellín, así se crearon los cárteles en México. El famoso cártel de Guadalajara, ¿no? También se construyó igual, reuniendo a los capos, diciéndole, a ver, Miguel Ángel Félix se encarga de esto, el Caro de esto, Neto Fonseca de esto, y a operar con el patrocinio de las autoridades, con el patrocinio del gobierno mexicano, hasta que necesitaron un chivo expiatorio para cubrir el asesinato de Camarena, que se da porque Camarena, como le hemos dicho, descubrió toda la operación Irán Contras, donde estaban entrenando precisamente a los grupos de los Contras para mandarlos a Nicaragua a generar inestabilidad, y cómo participaba la CIA y el narcotráfico en ese camino. ¿Cómo se crearon en México los cárteles posterior? Fue durante el sexenio de Salinas, en el marco del Tratado de Libre Comercio Americano del Norte, que se da a conocer esa información, que se define que cada organización criminal maneje un Estado, todo en el marco de un libre comercio, todo en el marco de un control estatal, y para que México entonces ahora asumiera el papel que anteriormente tenía Colombia cuando se agotó, cuando se agotó el mercado, digámoslo de esta manera, colombiano, con la caída de los Rodríguez Orejuela y con la caída del norte del valle. Hay un libro que también vale la pena comentar con ustedes, un libro muy bueno, que también lo cita este excelente trabajo de Contralínea, Air America, que habla del uso de las aerolíneas, una de ellas propiedad de la CIA, para transportar opio, para transportar, por ejemplo, heroína, ¿no? Heroína, a toda la región de Burma, Tailandia, Laos, Indochina, en fin. La política de la heroína en el sudeste asiático, que es nada más ni nada menos que de Alfred McCoy, señala que los helicópteros de la CIA llevaban drogas de los campos a los centros de distribución, y la agencia de investigación estadounidense introducía las drogas a Estados Unidos en bolsas de plástico. Otro de los trabajos que cita este trabajo de la contralínea es de Jonathan Kidney en un libro, ¿no? En donde relata cómo el coronel Paul Helliwell, fundador de Air America y Sea Supply,
dos frentes de la CIA, abrió una oficina legal en Miami y creó el Banco Castle en Nassau. Este banco servía para lavar dinero de la CIA y fondos del crimen organizado. Es un libro que se llama The Crimes of Patriots, los crímenes de los patriotas, ¿no? En pocas palabras, que habla de todo el lavado de dinero. Y ahí te das cuenta cómo están involucrados todos los bancos. Hay una operación que es la operación Atalaya, que fue desarrollada también por la CIA y que consistía en una serie de faros electrónicos situados desde afuera de Colombia al noroeste de Panamá con el fin de enviar señales a los aviones de acuerdo con un acta notarial firmada por un coronel, Edward Cutolo, quien en 1978, dice este texto, asumió el comando del Grupo 10 de Fuerzas Especiales en Fort Devens, Miami, por ejemplo. Wilson dijo que la CIA y otras agencias de inteligencia estaban usando los activos generados por el tráfico de drogas para apoyar fuerzas que lucharan por derrocar gobiernos comunistas o gobiernos que no eran amigos de Estados Unidos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, los cárteles son simple y llanamente parte de toda esta parafernalia. Nombrarlos como quieras no es más que otra vez el uso político de la seguridad, lo que consignan estos excelentes trabajos periodísticos. El intervencionismo a través precisamente financiado por el dinero que deja los narcóticos. La creación de mercados de adictos principalmente en su propio territorio para tener un control social. En 2012, Calderón ofreció un discurso de su gobierno con motivo del Día del Ejército y la Fuerza Armada. En el programa de eventos ocurrió algo que sin duda alguna, ¿no? Osvaldo Zavala, en una participación para Proceso, destaca y que tiene que ver con el sociólogo Luis Astorga, quien es experto, es el gran experto en los temas de narcotráfico en México, Luis Astorga, y rescató de la cobertura periodística de ese día un hecho. Es el momento en el que un grupo de soldados simuló la revisión de un automóvil para ilustrar al presidente los procedimientos para detectar droga. Usted me dirá, ¿y eso qué? Bueno, aquí el punto que destaca el maestro Astorga es el siguiente. En un vehículo donde se ocultaba la misma, presuntamente marihuana, el militar que interpretaba el papel de traficante estaba vestido según la imagen arquetípica que se tiene de ellos. Incluso en el Museo de la Sedena, dedicado al tema del tráfico de drogas, es decir, con botas, sombrero y escuchando corridos de traficantes. Escena que arrancó risas a Calderón, su esposa Margarita Zavala y los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, el general Guillermo Galván y el almirante Francisco Sáenz. De acuerdo con la nota periodística que dio cuenta del acto, los militares protagonizaron un performance de sus actividades para el combate a las drogas, personificando la figura del traficante que el sistema político mexicano ha construido. ¿Me entiende? Ha construido con fines políticos específicos y que es dictado por los propios Estados Unidos. Un hombre vestido de vaquero escuchando narcocorridos. Esa imagen, como lo recordó el maestro Astorga, incluso fue incorporado al Museo del Enervante de la Sedena. Allí se encuentra un maniquí vestido igual que ese mismo narco que improvisaron los militares, un ranchero, en pocas palabras, ostentando vulgarmente la repentina riqueza que le genera el tráfico de drogas y que él inevitablemente incorpora a su imagen personal con camisas Versace, con botas de piel de cocodrilo, con ese infaltable sombrero sin el cual no sería reconocible. A esta imagen el museo suma objetos que confirman el perfil del mítico narco mexicano. Armas con chapas de oro, diamantes incrustados, todo con las iniciales grabadas del capo en turno. Y el performance de los militares nos permite un raro avistamiento a la manera en la que el sistema político mexicano ha creado un enemigo formidable en estos tiempos de crisis en materia de seguridad nacional. Aquí el punto es que el narco, ese narco imaginado por los militares, es lo opuesto al soldado, ¿no? Indisciplinado, vulgar, ignorante, violento, las antípodas del ejército. Sin embargo, el narco requiere, de una u otra manera, no, la bendición de ese propio ejército. Opera bajo las órdenes de ese propio ejército. A final de cuentas, el modelo de este narco coincide con algo muy particular que destaca Osvaldo en esta nota y que destacó el maestro Luis Astorga, que lo hemos dicho en otras ocasiones.
y no sé si usted ya se percató en esta narración, con la indumentaria de muchos habitantes de las regiones rurales de México. Es decir, ¿cómo diferencias a un narco de un campesino, de un ranchero mexicano? Estamos ante un hecho de criminalización de la pobreza. Y estamos ante un hecho dictado por los propios Estados Unidos para crear sus arquetipos, para crear a sus monstruos, para crear a sus diferentes esferas que les permiten seguir operando hasta ahora. Trump pueden llamar como quiera a los cárteles. Lo cierto es que no va a servir para nada. ¿Y sabe por qué? Porque no ha servido para nada la mal llamada guerra contra las drogas. Simplemente para dorarle la píldora a quienes se las quieran dorar y para seguir interviniendo en países. Eso es lo peligroso en entorno de México. ¿Por qué? Porque México tiene un gobierno que es distinto a los que pactaron con los narcos, a los que pactaron esos arquetipos, a los que pactaron con Estados Unidos en ese marco. Eso es lo que te convierte en uno de esos gobiernos incómodos que se vuelven blanco de las acciones por parte de la CIA y demás. Pulgar arriba. Si les gustó el video, compártanlo, coméntenlo, déjenos por supuesto, su punto de vista. Y si son tan amables, deposítennos, apóyennos si usted puede, si usted quiere, si hay chance, ¿no? En las cuentas de Ban Bajío, que están en la descripción de este video. Y por supuesto también en Patreon. Algo que es muy importante señalarle es que ya el otro canal ya está monetizando, ya tiene dos entrevistas el día de hoy. Subimos una sobre el tema de la salud con Trump, muy interesante con el maestro Mauricio Rodríguez, el doctor, y otra con el maestro Sevilla, no con Ricardo Sevilla, sobre Mario Ruiz Massieu, José Francisco Ruiz Massieu y Cedillo. La carta que Cedillo quisiera olvidar y aquella famosa frase de los demonios andan sueltos. Ya están ahí, no se las pierdan. Échele pulgares arriba, compártalas también si son tan amables en nuestro canal alterno, que también está el link en la descripción de este. Gracias. Buenas noches. Nos vemos al ratito.